Ledesma es un creativo mexicano, tapatío por adopción. Cuenta con la pasión, la alegría y la inteligencia de un latinoamericano. Cuenta con más de 17 años de experiencia de trabajo como director de artes en diferentes agencias. Es especialista en cinematografía. Ha dirigido varios proyectos alrededor de República Dominicana y ha llevado su trabajo a diferentes países como Argentina, Canadá, Colombia, Italia y Perú. Charlie, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Un saludo desde México. Y para no perder tiempo en esta presentación, vamos a iniciar. Mi nombre es Charlie Ledesma y estoy aquí con ustedes para platicar sobre arte popular y diseño, una tendencia que en México está empezando a tener como mucha aceptación y mucha evolución en el mercado. Por obvias razones, las culturas, los pueblos indígenas originarios de México, poco a poco han buscado insertarse en la economía de nuestro país, y eso ha traído que existan nuevas tendencias de diseño. Es por eso que ahora le llamo del arte popular al diseño. Como bien dirían nuestros amigos de los pueblos originarios, Lectetalche, Lectilatalique, en Tzotzil y Celtal, dos lenguas originarias de los pueblos de Chiapas. Esto es, no tiene una traducción propia al español, pero en agradecimiento a ellos creo que diría algo así como bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bien, iniciamos esta charla platicando algo que la historia desde que trabajo con la cultura popular me ha enseñado. Creo que vivimos en un error. Los pueblos indígenas no originarios, sobre todo de nuestro país, en México principalmente, no están urgidos de una visión profesional del diseño como una idea de mercado. La verdad es que muchas veces, como turistas, como gente extranjera que visita nuestra tierra, buscan este tipo de elementos artesanales como elementos meramente decorativos. Y curiosamente existe una cultura en nuestro país del regateo, de aquel turista, aquel extranjero que visita estos pueblos originarios buscando llevarse una artesanía para dejarla como una mera decoración, ¿no? Y de esa manera hacerlos sentir que están compitiendo en un mercado económico local, nacional, internacional, y que eso permite que la gente mejore su situación económica. Pero esta parte del regateo hace que los pueblos cada vez sientan que su trabajo merece menor valor y se están perdiendo técnicas ancestrales, se están perdiendo piezas que se mantenían vivas y que poco a poco se han ido olvidando en esa sociedad de las culturas indígenas. Realmente no nos damos cuenta, como lo dice aquí en la diapositiva, no nos damos cuenta de que estas piezas artesanales, que para mí son más una obra de arte, no se concibieron originalmente para un comercio. La verdad es que todas estas piezas han sido de uso cotidiano de nuestros personajes, ¿no? De estas personas artistas, diseñadores de los pueblos originarios. Realmente ellos las han utilizado como un medio festivo, como un medio cotidiano como normalidad de sus usos y costumbres. Y realmente ahí estas piezas, obviamente por este gran valor de uso y costumbre, pues poco a poco reciben un carácter más artístico, ¿no? Y obviamente una lectura de lo decorativo que yo digo que es errónea. Por eso digo que vivimos en un error. Existe esa gran lucha, sobre todo en este estado. Para ponerlos un poquito en contexto, yo soy de la Ciudad de México. Por muchos años viví en la ciudad de Guadalajara, una de las provincias más importantes del país. Y por ahí del 2000
2015, finales del 2015, principios del 2016, me invitan a trabajar al estado de Chiapas para concebir esta idea de la cultura popular de una manera distinta. A mi llegada me doy cuenta que gran lucha entre la sociedad de Tuxtla Gutiérrez y los pueblos originarios indígenas mayas, una de las culturas más grandes de Latinoamérica y yo creo que la más conocida en el mundo entero, ¿no? No por demeritar otras, pero creo que es una de las que más se conocen alrededor del globo terráqueo. Y esta gran lucha ha hecho que los pueblos originarios se aparten de la economía, del diseño, de las nuevas tendencias y ahora de nuestra nueva normalidad, ¿no? Lo que hace que su cultura, sus raíces, su simbología, su iconografía y obviamente su lenguaje se vaya perdiendo e incluso se vaya demeritando poco a poco. Y la modernidad no está en la inclusión a los mercados y a la equidad social. ¿Por qué platico esto? Porque muchos piensan que el simple hecho de ir con un grupo artesanal y con ese grupo artesanal sentirse colaboradores al comprarle una pieza, ya lo están insertando en el mercado. Y yo digo que no es así. Realmente el hecho de no entender su idioma, su lengua, la forma en la que se costumbres, hace que realmente los mantengamos al margen de esta modernidad, ¿no? Yo digo que el problema radica realmente en el uso, no en el uso solamente de la lengua española. ¿Y a qué voy con este texto? Curiosamente, como diseñadores, como creativos, determinamos nuestras piezas gráficas por el común denominador que rige a nuestra entidad. En el caso de Latinoamérica, obviamente la lengua española, ¿no? Y obligamos literalmente a los pueblos indígenas de toda América Latina a interpretar una lengua que no les pertenece, ¿no? Una lengua que no es suya, una lengua que se les ha impuesto. Y nosotros tenemos que hacer que ellos obligadamente entiendan estos mensajes que en muchos de los casos no son claros ni los hacen sentir incluidos dentro de esta gran sociedad económica y de diseño y de vanguardia y de este mercado contemporáneo de la creación o de la creatividad. Cuando me di cuenta de esto, entendí lo que tenía que hacer con los nuevos proyectos de diseño. Entendí que la lengua no escrita y llevada al pictograma, al símbolo, a la simbología y sobre todo a la iconografía maya, era un parteaguas para generar nuevas piezas de diseño. Me di cuenta que era el punto medular para crear estas nuevas piezas. Por eso entendí y desarrollé este concepto de iconografía maya como lenguaje publicitario y marcario. ¿Qué es esto? En la presentación han visto a lo largo de estas diapositivas un gráfico que construí hace unos años, en el 2016, cuando llegué a desarrollar estos nuevos proyectos, y que es una nueva representación del telar maya, ¿no? Y que nació de esta iconografía que los pueblos originarios llevan en sus textiles, llevan en sus telares y que comunican ideas, y a partir de estos ideogramas construyen historias. Y esas historias que no necesariamente tienen que estar escritas con la lengua española, sino simple y sencillamente con la iconografía. Aquí podemos ver una representación de lo que es el telar maya propiamente, y que con todos estos rombos que ellos toman como la figura perfecta, como esa figura que para ellos representa estos 4 puntos cardinales, que representa todos los ejes del globo terráqueo y como ese punto central de lo que ellos llaman el Dios que está en la tierra, no necesariamente ese impuesto por el catolicismo, lo representan con este rombo, y este rombo en distintas representaciones y abstracciones habla de un lenguaje. Aquí ya es una representación que, después de entenderlo en los textiles de los pueblos originarios, pues puede ir acomodando e insertando para lograr esta pieza, que después se volvió un elemento representativo en algunos sitios de interés del estado de Chiapas. Para poder desarrollar algunos proyectos, algunos de los que les voy a mostrar ahora,
tuve que hacer un listado, y en ese listado estaban estos pueblos, los pueblos que se encuentran en el estado de Chiapas. Algunos tienen margen fronterizo con la tierra guatemalteca, algunos hacen frontera con Belice, y todos los demás están muy, muy cercanos a los altos de Chiapas, a la montaña chiapaneca, a toda esta selva y soconusco del estado. Entonces estos pueblos, los cachiqueles, Chol, Chu, Jacaltecos, Canjobales, Lacandones, Mames, Mochos, Tojolabales, Celtales, Otziles y Zoques, tienen una interpretación muy particular de la simbología. Si bien es cierto, todos estos pueblos llevan en su indumentaria iconografía que cuenta historias. Esa iconografía que cuenta historias y que habla de sus raíces, de su vida cotidiana, de los sentimientos de la tejedora, de los sentimientos generales en el que se está tejiendo este telar. Una cuestión que muchas veces los diseñadores no vemos. Muchos gráficos utilizaban estos elementos interactivos. Y yo me di cuenta que para desarrollar nuevos originarios de Chiapas, era importante hacer una más la indumentaria del gráficos. Soportes gráficos que permiten ahora comunicar mensajes de instituciones de gobierno, de instituciones privadas e incluso de grupos artesanales que poco a poco se están adentrando a esta modernidad, ¿no? Creando sus propios colectivos, sus propias agencias, sus propias casas de diseño, que era como algo que no veían ellos en su cosmovisión, ¿no? Simple y sencillamente verse en una casa de adobe, con un telar, tejiendo con leña, para después tratar de venderlo al comercio turístico y no tener más allá de solamente un telar convertido en una blusa. Ahora ya hablan de casas de diseño, hablan de conceptos, hablan de marcas, y hoy les voy a mostrar dos proyectos con los que estamos trabajando y que ya la iconografía llevada al diseño, llevada de la cultura popular al diseño, ahora ya está vista como un lenguaje marcario, como un lenguaje publicitario. Estos soportes gráficos obviamente no podían suceder sin hacer una investigación, ¿no? Visitar estos pueblos de nuestros artesanos chiapanecos. Aquí estamos viendo artesanas de las tierras de San Andrés Larrainza, de las tierras de San Juan Chamula y de Sinacantán, tres de los lugares tal vez más representativos de la cultura popular maya chiapaneca, y en las que hay más riqueza simbólica en las piezas, en sus telares. Podemos notar en la fotografía de la izquierda cómo la artesana lleva una gran franja roja con una gran cantidad de simbología maya, de iconografía que cuenta una historia. Ya en la interpretación y ya con lo que hemos trabajado, estudiado todos estos años, podemos leer ya algunas de las piezas que ellas van construyendo poco a poco, ¿no? Y que incluso algunos de los símbolos y de los elementos iconográficos se habían perdido y que ahora poco a poco estamos recuperando y tratando de llevar a nuevas piezas del textil. Ancestrales. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es un textil tradicional maya. Es un fragmento de una pieza ceremonial, y lo que me interesa aquí y lo que es importante es ver cómo se generan los patrones. Patrones que como diseñadores estamos acostumbrados a crear, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar
para poder vestir piezas de identidad marcaria, para poder vestir carteles, afiches y demás elementos. Esto fue una base para poder crear lo que más adelante les voy a mostrar, ¿no? Vemos los elementos de repetición, la conjugación de los colores, la forma en la que la retícula se va desenvolviendo en el telar, y cabe resaltar que ellos no tienen conocimientos técnicos de diseño, ¿no? Entonces, hablarles de una estructura reticular, de una estructura formal, informal tal vez, de un patrón como tal, no entienden el concepto porque no son especialistas en diseño. Esto es parte de lo rico y de lo interesante de estos soportes del arte popular, ¿no? Que tienen inmerso el diseño, está implícito ahí, sin necesidad de tener que atender al concepto técnico. Aquí lo interesante y lo importante es volver esto, que lo traen en la sangre, volverlo un concepto publicitario, un concepto de marca, para poderse meter en un mercado que está cada vez modificando más. Y ahora con esta nueva tendencia, la nueva normalidad, después de la pandemia, creo que esto que estamos haciendo va a ayudar o está ayudando muchísimo más a los artesanos de los pueblos originarios de Chiapas. Y entonces surgieron algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer piezas gráficas de gran magnitud? O sea, piezas gráficas de gran magnitud, ¿a qué nos referimos? Nos referimos entonces a la publicidad. Había una gran necesidad, o hay una gran necesidad actualmente, de todos estos grupos originarios, acercarlos a las convocatorias estatales, locales, nacionales e incluso convocatorias internacionales a las que ellos no hacían caso, ¿no? Convocatorias en las que podían recibir premios nacionales de diseño, premios estatales al trabajo artesanal, y que no tomaban en cuenta porque simple y sencillamente no se sentían identificados, ¿no? Entonces, la invitación que me hacen hace unos años para venir es con ese fin: crear piezas de comunicación pensadas en la cosmovisión, tradición y gran carga simbólica de su pueblo. O sea, traducir la iconografía del lenguaje maya a piezas de publicidad que los acercara poco a poco hasta hacerlos sentir suyas las convocatorias, suyas las competencias, las muestras, las exhibiciones y obviamente la inserción a este mundo económico. Entonces el diseño es una gran arma para poder lograr que los pueblos crezcan, ¿no? Hay que hacerlo de una manera muy estudiada. Entonces, los símbolos, toda la cultura y demás, yo lo puse como premisa, pero para encontrar elementos, como lo digo ahí, que comuniquen y no que solamente adornen, ¿no? Elementos que logren establecer un mensaje de interpretación, que no tiene por qué estar obligado a leer el español, y obviamente su lenguaje natural. Pero nos topamos con un gran problema: semántica, ¿no? Como lo pongo en los mensajes, por ejemplo, en un cartel, presentaciones que estamos viendo en las marcas y demás, se iban a crear con una extensa cantidad de elementos iconográficos que íbamos a geometrizar, a sacar de este carácter natural de la mano al tejerse, y lo íbamos a volver un elemento geométrico que tendría que darle cierta estética gráfica, ya aplicando elementos técnicos, para poder crear una pieza, ¿no? Un cartel, no sé, una campaña de comunicación, un sitio web, un manual de identidad y posiblemente hasta una arquitectura, ¿no? No lo sabíamos en ese entonces, una arquitectura de marca. Entonces, saber que la iconicidad no era propiamente lo que el texto quería decir, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, es decir, el mensaje en un cartel a partir de iconicidad y no de texto se complica cuando el icono se vuelve un manojo de mensajes. Hace unas diapositivas les comentaba que un grupo de
culturas o de pueblos originarios se establecieron en el estado de Chiapas, alrededor de 11 o 12 pueblos. Entonces, imaginen ustedes traducir un rombo, como el que vemos en la pantalla, y que emita el mismo significado a los 12 pueblos, ¿no? Entonces se volvía complicado. Por eso decíamos que teníamos un problema de semántica, donde la unisemia no existe, donde el significado específico no existe porque hay un manojo de interpretaciones en todos estos pueblos. Entonces, todos estos significados nos llevaron todavía a hacer un estudio más completo de cada uno de los elementos simbólicos y su traducción e incluso su transliteración a las piezas que estábamos por construir. Tomamos de algunos autores, tomamos de algunos artistas, de algunos artesanos, de todos los pueblos, empezamos a identificar cuáles eran los elementos iconográficos más importantes, hicimos algunas fotografías, después tradujimos estas fotografías a elementos vectoriales, que construimos a partir de puntadas, ¿no? Aprendimos a contar las puntadas en los telares para poder construir estas piezas tal cual ellos las estaban marcando en sus piezas de textil. Y entonces, después de eso, poder interpretar los significados, unificarlos y buscar que de ese gran cúmulo de imágenes, de simbolismos, pudiéramos concebir los que en general, traducidos a un lenguaje general, por así decirlo, significaran lo mismo, o que fuera muy parecido el significado. Les decía hace rato, ¿no? Lecte taleche, lecti latali, que bienvenidos en español, pero no tiene una traducción literal al español, ¿no? Entonces, el lecte taleche es como gracias por estar aquí, el lecti latale que es qué bueno que vinieron. Entonces, encontrar esas similitudes del lenguaje verbal, ahora llevarlas en su traducción no verbal a estos iconos, ¿no? Encontrar esas similitudes, a ver qué tanto se parece y poder generar una gran colección de piezas, de elementos simbólicos que nos ayudaran a construir lo que van a ver a continuación, ¿no? Entonces, una vez que logramos obtener todos estos resultados y que logramos obtener toda esta semántica resuelta, pues decía ahí, la primera tarea era entonces elegir los iconos exactos, ¿no? Aquellos que evoquen inmediatamente el concepto, que provoquen la sensación de un valor cultural, que refleje los valores y significados ancestrales de la cultura maya, que no los saque de contexto. Ya les decía que algunos grupos están tan cerquita de la frontera que incluso algunos son parte de otras latitudes, ¿no? El caso de los cachiqueles, que comparten frontera con Guatemala, algunos tojolabales que están cerca también. Entonces, tratar de no mimetizarlo, porque teníamos que darle una identidad original, ¿no? Propiamente pueblo chiapaneco, maya chiapaneco. Entonces, lograr eso fue un poquito complicado. Y bueno, de ahí nace este proyecto. Aquí les estoy mostrando un fragmento, ahorita les mostraré uno más amplio. Un fragmento que construí en 2016 y que fue, ahora lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo, que fue algo que marcó la diferencia en el diseño en el sur de México. Esta pieza, este fragmento que están viendo en la pantalla, es un fragmento de un telar monumental que construí en 2016 y que tiene una altura de 14 metros y medio. Y ahí les muestro la fotografía de cómo se veía ya en la realidad, que fue el escenario para la visita del Papa Francisco a México. Me hicieron la invitación para crear este escenario, para crear este concepto, sabían lo que estaba formándose y entonces el equipo creativo del Vaticano, el equipo creativo de la Presidencia de la República Mexicana y obviamente el gobierno del estado de Chiapas me dan la oportunidad de construir esto sin lenguaje escrito. ¿Qué pedía el equipo creativo del Papa Francisco? Que el escenario
fuera un elemento que pudieran interpretar los indígenas mayas sin tener que llenar de letras y mensajes en español, que él buscaba algo que fuera diferente. Por eso es que me dan la oportunidad de crear. Logramos conjugar todos estos elementos, sacar todos estos conceptos, obviamente apoyado de historiadores, de museógrafos, de expertos en el tema, en el lenguaje no escrito de la cultura maya, y se pudo crear entonces esta pieza, este gran telar monumental que les digo fue una pieza que marcó ese parteaguas en el diseño chiapaneco y que aquí muestra ese sincretismo religioso, ¿no? No podemos dejar de lado que existe ese sincretismo, obviamente, porque era para un evento del Papa Francisco en su visita a México, pero que resultó ser muy agradable y se veía bastante interesante porque el 80% de las personas que asistieron a ese estadio eran invitados de los pueblos originarios de Chiapas. Entonces, lo que queríamos era que la gente pudiera interpretar el mensaje que se marcaba en ese telar y no tanto que obligarlos a leer un español que muchos de ellos ni siquiera lo hablan. Entonces, gustó mucho, fue un éxito, lo digo ahora con mucho orgullo, creo que es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera profesional y que ahora se tiene una colección de ese telar monumental en una colección muy selecta de 12 pósters que se imprimieron. Entonces, después de este evento, llegué a esta conclusión, ¿no? Esos simbolismos hicieron voltear a los pueblos mayas de todo el territorio a estas convocatorias de las que les hablaba hace un rato, a estas convocatorias, estos concursos, voltearon a ver a las instituciones, las gubernamentales, no gubernamentales, incluso empezaron a buscar a estas nuevas agencias creativos para ver cómo podían entonces evolucionar en diseño. Se dieron cuenta después de ver esto que era importantísimo sentirse parte de estas nuevas ideas de diseño, de estas nuevas conceptualizaciones. Y estos simbolismos me llevaron a crear pues muchos más proyectos, ¿no? Me invitan a trabajar a la Casa de las Artesanías ya de lleno y cuando llego, imaginen ustedes, ¿no? Casa de las Artesanías de Chiapas, ¿no? Un instituto que lucha por el bienestar de los artesanos. Y lo primero que te encuentras, o lo primero que yo encontré cuando llegué fue mensajes como este, ¿no? En español, amigo artesano, no te dejes sorprender, bla, 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 y un montón de datos que muchas veces ellos ni siquiera lo sabían leer. Y sobre todo su marca, su identidad marcaria. Casa de las Artesanías de Chiapas. Una indígena artesana, sumisa, triste, tejiendo un telar de cintura, dejando de lado, completamente de lado, a todas las demás disciplinas del arte popular chiapaneco, ¿no? La cestería, la talabartería, la talla de madera, el ámbar, el textil, el juguete, la alfarería, no sé, la talla en piedra, un montón de disciplinas que se quedaron fuera de esta identidad marcaria. Y entonces me dicen, hay que hacer una evolución, hay que trabajar después de lo que hiciste con ese proyecto para el Papa Francisco, vamos a ver qué podemos hacer por los artesanos. Y en un estudio de a lo largo de unos 6 meses logramos generar una nueva identidad marcaria. Una marca a la que se le creó toda una arquitectura y que se comprende de cuatro logotipos, de 4 marcas. Esa artesana sumisa, triste, fue reemplazada por este ícono o este rombo que, trabajado por mucho tiempo, se logró sintetizar y dejar en este concepto, llevarse obviamente a una actualidad en cuanto al tratamiento tipográfico. Y bueno, ahora ya vemos una marca más ad hoc y que funcionó bastante bien porque ahora todas las disciplinas artesanales se sentían identificadas con Casa de las Artesanías. Ya no pensaban que era solamente ese instituto que veía por las tejedoras artesanas, sino que ahora era un instituto que tenía una marca y que a pesar de ver esas líneas y lancetas que son esta
esta alta abstracción del telar de cintura, no necesariamente hablan del propio telar, sino que forman esa A de Casa de las Artesanías y que dejan de lado en ese nivel abstracto a la artesana, ¿no? Y de ahí se construyó toda una arquitectura que se comparte con estas tres marcas que están viendo en la pantalla y que son la nueva, lo que les hablaba, la nueva manera de interpretar el simbolismo maya. La calabaza, el restaurante que se construyó para que con materiales, materia prima de los Altos de Chiapas, productos que ellos mismos cosechan, aquí se puedan poner a la venta, ¿no? Ya en platos, para llevar a casa y demás. Eso es la calabaza ahora. Y entonces le dimos un nuevo giro a la iconografía, ¿no? La geometrizamos, le dimos un estilo de marca y se logró tener este nuevo logotipo. El MUSART, el museo más importante del estado, nos pidió también que dentro de esta arquitectura marcaria llevara esta parte del simbolismo, ¿no? Y obviamente generamos un desplazamiento, un movimiento de rombos que al centro generan lo que es la semilla como una estructura básica y de interpretación del simbolismo maya, y obviamente generar ese movimiento para darle identidad al Musart. Y Chiapas Arte con Valor es una marca que se generó para los nuevos sistemas que se iban a utilizar en unas tiendas que se crearon para poner a la venta en todo el estado los productos hechos por los artesanos. Entonces juntamos ahí varios conceptos para poder llegar a esta interpretación. Y obviamente ese mensaje que les mostraba en la diapositiva anterior, pues era totalmente absurdo, era inservible, ¿sí? Y entonces buscamos traducirlo a las lenguas principales, al celtal y al tzotzil. De esta manera, muchas de las piezas ahora se construyen en los dos idiomas, ¿no? Tanto en español como en el celtal o el tzotzil, porque la idea es que ellos se sientan identificados y no obligarlos, como lo dije al principio de la presentación, a ser meramente un obligado, ¿no? El tener que interpretar el lenguaje escrito. Y bueno, sucedió, como les decía, una revolución antes y después de la pandemia. Poquito antes de la pandemia, las piezas empezaron a cambiar, ¿no? Esto es diseño mío de mi estudio para los concursos y convocatorias de las que les he hablado a lo largo de esta charla. Y entonces utilizamos el diseño gráfico contemporáneo con los elementos icónicos de distintas disciplinas, ¿no? Aquí podemos ver la alfarería, propiamente un juguete hecho en alfarería, una alcancía, y cómo le dimos vida para que el artesano, a pesar de que esté en español, se sienta identificado. Teníamos que empezar por algo, metiendo la disciplina tal cual era, ¿no? No con un gráfico dibujado, sino jugar con los elementos realmente que ellos construían. Del lado derecho, una talla en madera, otro juguete, ¿no? Una talla en madera, y entonces ya teníamos dos disciplinas ahí, madera, alfarería, y así sucesivamente una gran colección que pues no puedo mostrar todas porque el tiempo es muy corto, ¿no? Pero bueno, también recurrimos a contar historias con la iconografía, hacer síntesis iconográfica para contar historias a partir de la forma en la que se deben acomodar los elementos simbólicos y construir carteles publicitarios para estas convocatorias. Del lado izquierdo, un cartel para el concurso de las artesanías Fray Bartolomé Las Casas, uno de los concursos más importantes del estado, y que narra una historia de izquierda a derecha en repetidas ocasiones en un nivel repetitivo, iterativo hacia arriba, y que los artesanos podían interpretar, ¿no? Cómo se habla desde el campo hasta Dios, de izquierda a derecha, y ellos lo interpretan en su lenguaje no verbal. La de la derecha, una síntesis, una abstracción de algo ya más atrevido, algo que sale del estándar como el de la izquierda, pero que funcionó bastante bien y que sigue siendo esta parte
de la abstracción simbólica, iconográfica de los textiles mayas, ¿no? Obviamente aquí ya pueden ver del lado derecho la pieza completa, el telar monumental que se hizo. Este es el póster conmemorativo que se hizo para esta visita. Y del lado izquierdo, pues algo ya de diseño contemporáneo, ¿no? El collage, jugar con los elementos retóricos de las disciplinas, en este caso una vasija del pueblo de Amatenango del Valle, Chiapas, y que llevé a construir para presentar lo que iba a ser este nuevo museo, que no tenía que ser propiamente tan serio, sino más atrevido, más interactivo, y en el que los mismos artesanos podían exponer o pueden exponer sus piezas más importantes de estos concursos, ¿no? Entonces, del lado derecho, la pieza general, y aquí lo vemos otra vez, ¿no? El telar monumental, que es uno de los proyectos, repito, más importantes que he desarrollado a lo largo de estos años como diseñador. Y les decía, ¿no? Fue tanta la revolución que tuve la fortuna de ser invitado por el Consejo Mundial de Boxeo en 2018 para llevar esta iconografía maya a un nivel más alto. Ahora mostrarlo al mundo, ya no nada más al país, al estado, sino ahora mostrarlo al mundo, pero mostrarlo al mundo a partir del deporte. ¿Y qué más? Que con las dos peleas más importantes que se hacen a lo largo del año en el boxeo mundial, una fue para la batalla del 5 de mayo, que es el cinturón que ven arriba, que construimos nosotros. Obviamente lo bordaron artesanas de los Altos de Chiapas. Se talló el ámbar en las minas de ámbar del mismo estado, y obviamente se terminó de armar en los talleres de la Ciudad de México, ¿no? Entonces diseñé esta parte, el Batsilahau, que fue el primero para el 5 de mayo, una pelea entre Gennady Golovkin y Vance Martirosyan. Y el segundo, el que ven abajo, es el diseño que más me enorgullece mostrar, el Majbanek Maya. Es el que se hizo para la pelea de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y que disputaron Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, dos de los campeones mundiales más importantes del deporte. Y que no es por eso lo más interesante es que este cinturón fue nombrado el cinturón más bonito de la historia del boxeo mundial, y ahora está en un museo. Ese me llevó a recibir 3 reconocimientos: finalista en el Premio Nacional de Diseño como la disciplina de joyería, el Premio Nacional también en 2019, uno en 2018 y uno en 2019, y el mismo 2019 tuve el gran honor de ir a recibir el Premio Latinoamericano de Diseño en Perú, ¿no? Ese premio al que todos aspiramos y que ya tuve la fortuna de recibir una vez, gracias a este concepto de diseño. Charlie, qué pena, te quedan 5 minutos para poder abrir un espacio para las preguntas. Estoy por terminar. Muchas gracias. Bueno, y entonces llevamos todo esto al nivel marcario, 2 proyectos importantes, Shantun, diseño artesanal mexicano, una marca que se construyó otra vez con este manejo iconográfico, esta síntesis, esta abstracción de las formas, y que nos llevó a mostrar esto. Una marca hecha de y para artesanos, una marca que rige todo el concepto de lo que es la identidad marcaria. Fíjense cómo ahora esta síntesis de los elementos abstractos se han podido llevar al diseño contemporáneo, y que ahora están marcando una tendencia. Gracias a esto surgió otro proyecto, ahorita se los voy a mostrar. Y fíjense cómo Shantun Diseño Artesanal Mexicano está utilizando el lenguaje, ¿no? Además de la iconografía, de la síntesis que estamos desarrollando como concepto de marca, vean en sus etiquetas, ¿no? Utiliza el Smuk Ul, que es como talla en tzotzil, el Kolabal Chahmanolag, como el gracias por tu compra. Están jugando con este lenguaje para hacer inclusivo a sus artesanos y meterlos en este diseño contemporáneo. Un diseño de patrón como el que les hablaba hace rato, ahora traducido al diseño gráfico publicitario, y ya vimos cómo se aplicó, ¿no? Y este segundo proyecto, Balam Atelier, fíjense cómo la marca
también se creó de la cosmovisión maya. Esto es una pata de jaguar, tiene todo un concepto que ya no puedo platicar, sería mucho tiempo, pero bueno, vemos ahí cómo se transformó la iconografía a volverla un elemento simbólico, un elemento marcario, y que le dio toda una identidad a un nuevo taller de diseño, el Balam Atelier Casa de Diseño, hecho para artesanos del mismo estado, ¿no? Entonces, ahorita son 2 marcas, estamos trabajando en una nueva que todavía no puedo mostrar, pero pues estas 2 ya son parte de esa identidad marcaria que nace de y para los artesanos con el uso de los elementos simbólicos, ¿no? Otro de los patrones hechos para la aplicación de la identidad. Y bueno, podemos concluir esto para dar paso a las preguntas con estos tres elementos. Las expresiones iconográficas connotan significados adheridos a la estructura verbal del diseño, atributos que simbolizan parte del discurso e identidad de los pueblos mayas de México. ¿Sí? 2. La construcción debe constituir un estímulo de primer impacto al momento de interpretar los símbolos, esto enfocado a los artesanos. Y obviamente, la más importante, generar todas estas piezas marcarias y publicitarias llevaron a que la actividad económica creciera un 30% según los estudios de la Secretaría de Economía del Estado y del Gobierno del Estado, lo que me dio muchos resultados positivos, y eso se ha contado desde 2016 a la fecha. Ha incrementado un poco, más del 30%, no tengo la cifra exacta al día de hoy, pero de ser 0 acercamiento de los grupos artesanales, ahora 30% gracias al diseño, creo que es un avance muy, muy grande y que deberíamos hacer todos los creativos por los pueblos originarios en Latinoamérica. Para finalizar, dice ahí Jeffrey Selman, el contenido precede al diseño. El diseño en la ausencia de contenido no es diseño, es meramente decoración. Hagan identidad marcaria y publicitaria con el simbolismo de sus pueblos originarios y no decoren. Colaval en Tzotzil, muchas gracias por la invitación y por atender a esta presentación. Listo, muchas gracias a ti, Charlie. Y entonces procedo a leerte las preguntas. La primera pregunta la hace Dayane Chavarría, que pregunta, ¿cuál sería el mejor método o el método más adecuado para fomentar el trabajo artesanal en las piezas gráficas con el fin de promocionar un producto cotidiano? Por ejemplo, la joyería colombiana. A mí me parece que sería interesante conocer de los grupos originarios de Colombia, primero su lenguaje no verbal, cómo interpretan ellos a partir de su iconicidad, de su iconografía, sus simbolismos y demás, para a partir de ahí llegar a estos resultados, ¿no? A geometrizar las formas, a poder enseñar a los artesanos cómo un símbolo se puede volver una joya. Justamente nosotros estamos trabajando con esta compañía de Shantún, este grupo artesanal, que está llevando ese proceso, está convirtiendo la iconografía maya, la está llevando a la joyería. Y entonces seguimos en el mismo concepto, ¿no? Quiero hablar de Dios, interpreto un concepto, ese concepto que es Dios, perdón, lo interpreto con un elemento simbólico y lo vuelvo una joya. Después lo aplico en piezas gráficas como lo que les he mostrado hoy, ¿no? Creo que sería el mejor camino. Primero, la interpretación de los elementos no verbales. Listo, muchas gracias, Charlie. La siguiente pregunta es de Sebastián Mejía. Para vender un objeto artesanal, ¿el objeto tiene que tener una historia o un significado con los diseños? Sí, bueno, en México sí. Te voy a decir por qué. Porque en México, nuestros pueblos indígenas, y creo que sucederá igual en toda Latinoamérica, plasman sus recuerdos, sus ideas, sus historias, lo que viven día a día. Yo me metí a la selva lacandona alrededor de 3 meses y medio a conocer a estos pueblos, a platicar, a vivir sus experiencias, y una pieza de alfarería que estaban moldeando, de repente tenía una forma rara o algún elemento no muy geométrico o tenía una expresión distinta a las otras, nada más por el simple hecho de cómo se sentía el artesano. O en los colores, se sentía alegre y empezaba a pintar, a utilizar cierta iconografía, ciertos elementos decorativos. Entonces, cada pieza al final narraba una historia.
En los textiles, sobre todo, ellos cuentan historias completas, narran desde cómo nacieron, sus bautizos, hablan de sus padres, de sus madres, de sus hijos, de lo que viven en una festividad. Entonces, realmente en México, principalmente, que es lo que conozco, todas las piezas que he conocido cuentan historias, la gran mayoría. Creo que en Latinoamérica sucede algo parecido. Listo, perfecto, Charlie. Otra pregunta de José Alón es, ¿cómo crear un equilibrio gráfico e histórico representativo para que la cultura no pierda su identidad con el diseño y pues con las técnicas modernas? A mí me parece que nosotros estamos cuidando mucho ese sentido. No sé ustedes qué opinen, pero lo que vieron en pantalla muestra ese respeto supremo a la iconografía maya. No salirnos de lo que es el lenguaje no verbal. Sí lo geometrizamos, sí lo estilizamos para darle un carácter gráfico, como lo preguntas, pero respetamos todos esos lineamientos, ¿no? Que no tenga un rombo de más, que no tenga un rombo menos, que no tenga una línea que no le pertenece, que no tenga un tamaño desproporcionado, que sea muy apegado a lo que está tejiendo la artesana o lo que está pintando el alfarero como iconografía en su vasija. No sé, cuidamos esto para no sacarlo de las nuevas tendencias. Sí lo llevamos, vieron esa abstracción que les mostraba aquí, ¿no? Esa abstracción de los elementos simbólicos, pero mantienen la esencia, siguen manteniendo la esencia, la cabeza de Shantún, la semilla, el ojo de Dios, y con elementos gráficos que nada más resaltan la riqueza de la construcción de la pieza, nada más. Yo creo que eso es lo importante, respetar tal cual los grupos originarios lo han llevado a cabo desde épocas ancestrales. Listo, Charlie. También tenemos una pregunta de Kit Edgeway, que es ¿cómo garantizas los derechos de autor de las comunidades indígenas? Creo que el tema de los derechos de autores es algo muy importante que se tiene que tener mucho cuidado. Nosotros, para cuidar con este detalle de los derechos de autor, no estamos creando piezas que se tengan que vender, simplemente estamos generando lenguaje de comunicación, estamos interpretando signos iconográficos para crear mensajes que los hagan sentir propios. Creo que en el caso de diseñar ya piezas para la venta, sí tiene que pasar por todo un proceso de autorización por los pueblos originarios, de darle el crédito al artesano que está creando la pieza y obviamente de hacerlo parte del proyecto. En el caso del cinturón, en el caso de los cinturones que hicimos para el Consejo Mundial de Boxeo, tanto el artesano como el ambarero, obviamente toda aquella persona que estuvo detrás de estos dos proyectos internacionales tienen un crédito, ¿no? El lenguaje, finalmente, ya sabemos que el lenguaje es universal y no tiene derechos de autor. Entonces, nada más es cuidar los procesos para no caer en el plagio, en el robo y en la mala interpretación de esto. El día que nosotros generemos piezas de diseño que vayan a venderse, obviamente buscaremos los procesos correctos para mantener esos derechos que le pertenecen a los pueblos originarios. Listo, Charlie, perfecto. Y para cerrar, la última pregunta de Joan Durán es, ¿cuál es el aspecto fundamental en el cual te centras en primera instancia al momento de transmitir la esencia de estas culturas y asegurarte de comunicarlas asertivamente? Ha sido todo un proceso, ¿Cómo lo hacemos de manera asertiva? Fíjense que es un ejercicio que hacemos a diario cuando creamos una pieza gráfica. La sometemos ahora sí que a una encuesta con los mismos artesanos, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué interpretas? ¿Qué lees? Dime qué significa para ti este mensaje, ¿no? Y ya tenemos, obviamente, artesanos que dominan el español, que dominan su lengua y obviamente las otras lenguas de las distintas regiones y nos ayudan a hacer esa interpretación, ¿no? Nos dicen, oye, si lo quitas de aquí y lo combinas con esta, va a decir esto en todos estos pueblos. Ah, ok, entonces empezamos a entender cómo este acomodo de ideogramas, por así decirlo,
este acomodo de ideogramas nos ayuda a mantener ese mensaje. Es un ejercicio que hacemos todo el tiempo, no lo hacemos arbitrariamente. La verdad es que yo me he dado a la tarea de siempre acercarme a la gente que lo domina, que en este caso son los artesanos, que me ayuden a interpretarlo, e incluso si hay algún símbolo que los mismos pueblos originarios ya no reconocen, acercarme a gente de la investigación nacional, gente del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a museógrafos, a teóricos, a gente importante que conoce del tema para tratar de traducirlo lo mejor posible, para que en el armado gráfico el artesano, el indígena de nuestros pueblos originarios lo interprete como nosotros queremos que lo vea. Y nos ha resultado. Creo que es un trabajo muy duro, muy pesado, porque hay que subir a las comunidades, bajar de las comunidades, dibujar, crear, conceptualizar y volver a ir a los pueblos para revisar estas piezas. Y una vez que están listas, ahora sí someterlas a todo el proceso creativo que vieron hoy. Listo, Charlie, perfecto. Muchas gracias por tu conferencia. Creo que es muy pertinente también para que todos los diseñadores comiencen a potenciar los diseños locales y a transformar de verdad todos los diseños que estructuran y así lograr pues cambios primero desde su comunidad, desde sus contextos para ya potenciarlos a nivel global. Entonces con esto terminamos la conferencia. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, un saludo desde México y éxito a buscar el diseño en los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Con la bala a todos.